A Leopoldo Moro. Bueno, gracias Leopoldo por esperarnos. Bueno, fresquito esto, No, por ¿sí? favor. Lo de las autopistas, ¿lo querés contar vos o no? Vos lo denunciaste junto con Tailade. Bueno, vamos a tratar de hacer una Sí, síntesis. a ver. Eh, Autopista del Sol, como todos sabemos, pertenecía a la familia Macri, Exacto. a Mauricio Macri, en sociedad con una empresa española, Alberdi se llamaba la empresa. Pocos días antes de que asumiera Macri, ya estaba electo presidente, a esta empresa española se le ocurre hacer un reclamo al Estado argentino a través del CIADI por $1.000 millones. Repito, $1.000 millones. ¿Qué reclamaban? Un supuesto atraso tarifario, que decían que los había dañado en sus ingresos, y entonces querían que los indemnizaran. ¿Qué hace Macri cuando asume? A los pocos días, 3, 4 días, dice no, hay que pactar con esta gente para que levante el juicio. Le vamos a pagar $500 millones. Y además le vamos a extender la concesión, o sea, se la estaba extendiendo él mismo, estaba cobrando él mismo $500 millones, que se lo habrán repartido con la empresa española, y vamos a hacer una nueva concesión. Entre ellos, bueno, vamos a levantar la disposición que establecía que cuando un automóvil esperaba más de 1 minuto, 2 minutos, podía pasar gratis. En fin, una serie de ventajas. Y además, por supuesto, en ese periodo, en ese interín, aumentó descomunalmente, como lo sabemos todos, las tarifas de peajes. Entonces, después de que hizo todo eso, los valores de la empresa de Macri y de estos españoles crecieron en la bolsa enormemente. Y la vendió. Y entonces, cuando crecieron enormemente, se embolsó los 500 millones o la mitad o lo que le haya correspondido a Macri y su empresa. Como la empresa se había valorizado extraordinariamente, vendió su parte. O sea que hizo 2 negocios a expensa de los argentinos. Tremendo. Ahora, Leopoldo, te llamamos por un montón de cosas. Es un gusto hablar siempre contigo. Y hace mucho no hablábamos, es cierto. ¿Hasta dónde estás sorprendido con esta causa del espionaje? Eso por un lado. ¿Y qué es lo que llevaban y traían toda esta manga, yo dije, de tarambanas, cachivaches y demás en todos estos mensajes de WhatsApp en la banda de Super Mario Bros? No, mira, a ver, es la banda de Macri. Tenía esa denominación Super Mario Bros, que es grotesca o qué sé yo, ridícula, como vos la quieras llamar, pero es la banda de Macri. Y es algo más que la banda de Macri, no es un grupo de cuentapropistas que hacían negocios para ellos, no es un grupo de espontáneos que se le ocurrió hacer espionaje. Acá hubo una decisión política en diciembre del 2015 que fue instalar en el Estado una estructura de espionaje, de persecución política y de extorsión que tuvo, por supuesto, como eje, como centro a la AFI, los recursos de la AFI, por supuesto, lo primero que hizo Macri fue restablecer los fondos reservados, porque tenía que pagar todas estas tareas de espionaje y que nadie se diera cuenta. Utilizaron los micrófonos de la AFI, los autos de la AFI, el poder de la AFI, las credenciales de la AFI, todo lo que te da hacer estas cosas desde el Estado. Una cosa es un delincuente común que está al margen del Estado, otra cosa es cuando el Estado comete delitos. Tiene una impunidad, o ellos creen que tiene una impunidad diferente. Además, habían metido también un grupo de tareas en la FIP que hacía espionaje fiscal, Sí. otro en la UIF que hacía espionaje bancario. Era todo un sistema. Leopoldo, ¿hasta dónde llega esto? ¿Por qué montaron ese? ¿Hasta dónde llega? ¿O en dónde empieza todo esto? Ya, esto sin lugar a dudas llega a Macri. ¿Por qué llega a Macri? Primero por una razón funcional. El presidente de la nación, sea Macri o el que se llame, tiene la conducción directa de la CIDE o de la AFI en el pasado o de la AFI en el presente. No hay un ministro en el medio, nada que se le parezca. En segundo lugar, 2 eslabones importantes de esta cadena de espionaje eran: uno, esta directora de documentación que estaba a unos metros del despacho de Macri, y otro, nada más y nada menos que el secretario privado de Macri, que eran los que transmitían... Martinengo y Nieto, ¿no? Martinengo y Nieto, perdón que te interrumpa para ponerle apellido y que la gente se ubique. Perfecto. Que eran los que
llevaban a Macri lo que los espías llevaban a la Casa de Gobierno, en reuniones que a veces duraron 3, 4 horas. Los espías directamente entraban a la Casa de Gobierno y llevaban la información. Y la tercera cuestión que lo vincula a Macri es que nadie más que Macri podía tener interés en espiar a su hermana y a su cuñado. Claro, Además, ya él venía con esos claro, antecedentes. Florencia está ahí, es increíble eso. ¿Y por qué querer es eso, Leopoldo? ¿Para qué lo harían? ¿Por qué? ¿Por qué harían qué? ¿Lo de Florencia en particular, o su hermana, o en general todo esto? Florencia y en general, las dos cosas, porque cada palabra me sorprende, ¿me entendés lo que te digo? Sí, te entiendo. A ver, ¿por qué hacían esto? En primer lugar, porque en el 2015, antes de que Macri asumiera el poder, les había ido bien con 2 o 3 operaciones de esta naturaleza que todavía no estaban financiadas por el Estado ni se servían de la estructura del Estado, pero sí que les había financiado los fondos buitres. Paul Singer, que estaba en pleno conflicto con el gobierno de Cristina por miles de millones de dólares, una ayudita de la embajada norteamericana y otra de la israelí, que les permitió inventar el asesinato de Nisman, que es una gran estafa a la sociedad argentina. Eso dañó mucho al gobierno de Cristina. Y lo otro, bueno, inventar que Cristina se había robado un PBI. Antes de que Macri asumiera, empezaron con hacer pozos en la Patagonia, a ver si aparecía el tesoro, etcétera, etcétera. Eso le permitió ganar la elección por estrecho margen. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si nos fue bien con esto, ahora que tenemos el Estado, sigamos con esto. ¿Para qué? Para desacreditar a la oposición, empezando por Cristina, pero no era el único objetivo, era el máximo objetivo, pero no era el único. Desacreditemos dirigentes sindicales, sociales, religiosos, todos los que se opongan. Los hacemos aparecer como ladrones, les ponemos casco, los llevamos a la cárcel con las cámaras de televisión, etcétera, etcétera. Entonces armaron esto. Ahora, Moró. Sí, perdón. ¿Macri puede ir preso? Bueno, a ver, yo no soy como los macristas. Yo no voy a culpar a alguien antes que lo ocupe la justicia. Ahora, yo te debo decir lo que yo conozco. Yo el expediente judicial obviamente no lo conozco, no estoy metido en el juzgado, en el expediente. Sí, pero estás en la bicameral, sí Leopoldo, escuchaste muchos testimonios, Claro. estás en la bicameral. Por eso, es lo que te iba a contar, pelado. Bien, perdón. Yo presido la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Claro. Por el material que tenemos ahí, por la cantidad de testimonios que tomamos, muchos de ellos que ahora están presos pasaron primero por la comisión, ni siquiera todavía el juez ha tomado indagatorias, a pesar de que nosotros le hemos mandado al juez, por pedido de él, las declaraciones que tomamos, que no tienen valor probatorio, pero sí valor indicativo para la investigación del juez. ¿Hubo Indiciario, arrepentidos? como se dice. Leopoldo, Sí, hubo hubo arrepentidos personas. ahí, ¿no? Hubo arrepentidos que Más que dijeron... arrepentido, sí, no, hubo gente que para sacarse de encima su responsabilidad contó cómo funcionaba hacia arriba la cadena de mando. Contaron cosas increíbles. Por Algunos ejemplo, de ellos contaron cómo habían seguido periodistas y dirigentes políticos. Claro que dicen que lo hacían por órdenes, se escudaban en el principio de obediencia debida. Otros contaron más, por ejemplo, cómo Magdalani, cuando se descubrió el espionaje a Cristina y el espionaje en el Patria, ordenó armar con fechas antedatadas un expediente para cubrir el espionaje que habían hecho y mentirle a un juez. Claro, por esa causa, No, contaron muchas cosas. la del expediente Patria, hay mucho, la del expediente Patria por la cual está detenida Nieto. Claro. Sí, pues hay mucho, es medio Alan técnico. Ruiz. Alan Ruiz, perdón, Alan Alan Ruiz. Nieto está libre. Alan Alan Ruiz, Ruiz, es el primer detenido. Digamos, porque son una maraña de causas, Moró, no Y es llega una al sola. fútbol. La más importante, y llega al fútbol, claro. ¿No, Leopoldo? Sí. A ver, cuando vos instalás a una mafia protegida por el Estado, como ocurrió en la época del gobierno militar, que había terrorismo de Estado, después se produce un desborde de la situación. ¿Por qué? Porque efectivamente, además de políticos, religiosos, la oposición, empezaron a espiar a algunos de ellos mismos, porque le desconfiaban. Viste que los mafiosos le desconfían a los lugartenientes, siempre piensan que los van a desplazar. Entonces espiaban a los propios o a los que tenían disidencia con ellos, y empezaron a hacer otras operaciones. Por ejemplo, te cuento una muy concreta. A ver, un ¿Vos minuto tengo, recordás? Leopoldo.
Ah, tenés un minuto, Sí, entonces pero- no te cuento. No, contámela, Leopoldo, contámela. ¿Vos te acordás en La Pampa que le hicieron una operación al senador Marino, que era de Cambiemos? Sí, claramente. Le metieron una denuncia por abuso sexual con una persona que había estado en la Escuela Nacional de Inteligencia. Sí, sí. Lo sacaron de la cancha como candidato a gobernador. ¿Por qué? Porque competía con McAllister, que era el candidato de Macri. Sí. Ahora, ¿por qué esto? Porque arriba representa, en términos futbolísticos, a los hijos de McAllister. Claro, exactamente, Alexis McAllister. Sí. Exactamente. A los tres. Entonces, claro, entonces empiezan a hacer negocios de ese tipo. Sí, Leopoldo. Hasta se metieron con Messi. Sí, lo se me siguieron fue el Messi. programa, Leopoldo. Es para hacer un programa entero con vos. Se me fue el programa. Te pido recontra mil disculpas. Me encanta hablar No, con vos. al lo sabes. contrario. Gracias, Moro querido. Bueno. Gracias. El diputado Gracias, nacional que les vaya del Frente muy de bien, Todos, sí, Leopoldo Moro, que es el titular de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia.